Pero, y aquí viene la esperanza de la que hemos hablado. Versículos del 13 al 18. Segunda parte. Lo que Dios hizo para deshacer lo que éramos. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella, en esa cruz, las enemistades. Y vino, ¿quién? ¿Jesús? Pues sí, porque está hablando de Jesús. ¿Vino Jesús? ¿Cómo que Jesús fue a Éfeso a anunciar las buenas nuevas? Pues lo hizo a través de las predicaciones, de los predicadores, de los apóstoles, de todos los que predicaban el Evangelio. Así que cuando predicas el Evangelio no te rechazan a ti, están rechazando a Jesús. Lo puedes ver aquí en el versículo 17. Y vino, está hablando de Jesús, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, Efesios. ¿Cómo que si no había estado nunca allí? A vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, o sea, gentiles y judíos. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Muy bien, pero ahora, aquí vemos otra vez la frase que lo cambia todo. Y es que estábamos sin Cristo, estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, estábamos sin esperanza y estábamos sin Dios en el mundo, pero resulta que ha hecho Dios algo y lo ha hecho en Cristo. ¿Y qué es lo que Dios hizo a través de Cristo por su pueblo? Porque es lo que estamos viendo. Estamos viendo lo que Dios hizo a través de Cristo por su pueblo. ¿Qué hizo? Primero, hemos sido hechos cercanos. Y esto ha sido por la sangre de Cristo. Esto lo podéis ver en el versículo 13. Los delitos y pecados en los que vivíamos eran una frontera que resultaba infranqueable para poder estar algún día delante de la presencia de Dios. Pero ahora, nosotros que por aquellos delitos y pecados estábamos lejos, hemos sido acercados al Padre por medio del sacrificio de Cristo. Nunca está de más repetirlo, por eso Pablo constantemente lo dice. Como antes hemos visto, estábamos alejados de la ciudadanía de Israel y alejados también, ajenos a las promesas de Dios, sin esperanza, sin familia y sin Dios en el mundo. Pero ahora como pueblo tenemos cercanía con Dios, y esa cercanía con Dios que tenemos cada uno de nosotros de manera vertical, nos hace cercanos los unos a los otros. Y es que es en Cristo, es por medio de su sangre, solo en Cristo y por medio de la fe en su sangre, en el derramamiento de esa sangre, por lo cual los hombres pueden vencer sus diferencias. No hay otro en el mundo que lo haya podido conseguir, ni lo podrá conseguir. Ya no sois ni gentiles ni judíos, les dice Pablo, sois hijos de Dios. Y atención, escuchad bien, y como hijos, hermanos los unos de los otros, miembros de un pueblo, y por eso podéis estar en paz. Y es que a través del derramamiento de la sangre de Cristo, el pecado fue vencido. Pablo dice que el pecado, que es el gran separador entre Dios y los hombres, también es el que nos divide a cada uno de nosotros. ¿Has entendido? El pecado es el que divide a Dios, a nosotros, individualmente con Dios, pero también el que nos divide a nosotros. Solo es en Cristo donde podemos encontrar la paz. Segunda cosa que vemos, estamos en paz. Lo vemos en el versículo 14, en la primera parte. Aunque sabemos que la paz primero tiene que ser con Dios para que luego esa paz pueda ser verdaderamente efectiva y duradera entre los hombres, a lo que ahora Pablo se refiere es a la separación que existía y que yo os he recordado al principio, separación que existía entre los judíos y los gentiles. Y se refiere a esta separación por lo que dice a continuación, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno.
De judíos y gentiles, Dios hizo un solo pueblo, su pueblo, que es la Iglesia. Ya no es Israel, es la Iglesia. La Iglesia es el único lugar en el mundo en el que no hay diferencias entre los hombres, y si las hay, es que hay algo que no funciona bien. Como dije al principio, solo hay un pueblo verdaderamente unido sobre la tierra, y ese pueblo, que es el pueblo de Dios, se puede reunir en cualquier momento y en cualquier lugar sobre la tierra, juntarse y reconocerse entre ellos como ciudadanos de un mismo reino, del reino de Dios. Oye, esto es un milagro. Esto no ocurre con ningún otro grupo social. Es un milagro que ha hecho Cristo en su sangre, a través de su sangre. Solo Él lo consiguió, y lo consiguió para darnos la paz, que es lo que acabamos de ver. Derribó la pared, punto 3. Lo vemos en el versículo 14, segunda parte. Cristo, nos dice Pablo, en su carne derribó la pared que había en medio. Y esta pared la define, si os fijáis en estos versículos, como enemistades, una pared que son enemistades, y al mismo tiempo también como la ley y los mandamientos expresados en ordenanzas. Esto viene en el versículo 15. Así que hay dos manifestaciones de esta pared: las enemistades y la ley y los mandamientos expresados en ordenanzas. Las enemistades. Esta pared, las enemistades, las produce el pecado que la ley denuncia. El pecado es la verdadera pared que separa a los hombres entre ellos y al hombre con Dios. Pero evidentemente las enemistades son el resultado del pecado. Y segundo, la ley y los mandamientos expresados en ordenanzas. Expresados en ordenanzas. Expresados en ordenanzas. Y Cristo derribó este doble muro a través de su sacrificio, y lo hizo para crear en sí mismo un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Cristo derribó este muro, y para entender bien este muro derribado por Cristo, lo mejor es imaginar en lo que Pablo seguramente estaría pensando cuando escribió esto. En el muro que dividía el patio de los gentiles del resto del templo de Jerusalén. De esta manera vamos a poder ilustrar mejor lo que Pablo nos quiere decir, y yo voy a entrar muy sucintamente en ello. Hasta que Cristo llegó, había un muro de enemistad entre judíos y gentiles. Era la ley que dividía a un pueblo de otro, y que, como os he dicho antes, hacía que casi no pudiesen entrar en contacto entre ellos. Y el efecto de la ley de Dios resulta que luego se podía ver, al pasar de los años, se pudo ver físicamente en un muro, el muro que había en el templo en Jerusalén. Este muro que rodeaba al santuario impedía que ningún extranjero pudiese pasar más allá, aunque estaba dentro como quien dice, del templo, no pudiesen pasar más allá bajo pena de muerte. El muro era la imagen de odio y desprecio que dividía a los judíos y a los gentiles, y Pablo lo sabía. ¿Sabéis por qué Pablo lo sabía? Porque hemos estudiado en Hechos, ¿verdad? Pablo lo sabía porque a él mismo le acusaron falsamente unos judíos de Asia de haber pasado ese muro a Trófimo, un gentil, casi nada, un incircunciso. Así lo vemos en Hechos 21-29. Estos judíos de Asia comenzaron a gritar allí en el templo y a dar voces porque antes habían visto con él en la ciudad, fijaros, no en el templo, porque yo creo que ni se fijaron, habían visto a Pablo en la ciudad, a Trófimo con él, a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo cuando no era verdad. Pero este es el crimen con el que le acusaron falsamente, y por lo tanto él ahora estaba en Roma, escribiendo esta carta a los efesios, allí esperando en prisión por este supuesto delito que era falso, al juicio. La ley, en este sentido que acabamos de ver y que hemos visto en Hechos también, la ley en este sentido de división de los hombres y entre los hombres y Dios, era el muro a derribar por Cristo. Así que Cristo derribó, ¿qué? Todas las enemistades entre los hombres cuando crucificó en su carne la ley de los mandamientos expresados
en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre y con esto conseguir hacer la paz.